Cuento de hadas, autor Stephen King. Capítulo 27. Una reunión. El snab. No soy un príncipe de Disney. Príncipe y princesa. El pacto. 1. Recuerdo dos cosas de nuestra reunión con gran claridad. Nadie mencionó el nombre Gog-Magog y Lía no me miró, ni una sola vez. 2. Esa noche más tarde había 6 personas y 2 animales en la cochera en la que Radar y yo nos habíamos cobijado antes de entrar en Lilimar. Woody, Claudia y yo nos sentamos juntos en el suelo. Radar se tendió a mi lado con el hocico apoyado con firmeza en mi pierna, como para asegurarse de que no volvería a escaparme de ella. Lía se sentó aparte en los peldaños delanteros del trolebús del litoral. En el rincón opuesto se hallaba Frana, la mujer gris que me había susurrado «ayúdala» justo antes de que abandonara la granja de la Chioca. Frana acariciaba la cabeza desfalada que ésta tenía hundida en el saco de grano que Ojota sostenía para ella. Fuera estaban los demás fugitivos de Malín Profunda y un número creciente de personas grises. No se oían aullidos, según parecía. A los lobitos no les gustaban las multitudes. Llevaba el 45 del señor Bowditch de nuevo en la cadera. Claudia quizá fuera sorda, pero tenía muy buena vista. Había advertido el resplandor de las piedras azules de los tachones del cinturón, allí donde éste había caído entre los hierbajos que crecían al pie de la muralla cerca de la puerta. Era necesario engrasar y limpiar el revólver antes de poder asegurarme de que funcionaba, y tendría que ocuparme de eso después. Pensé que tal vez encontrara lo que necesitaba en alguno de los bancos de trabajo situados al fondo de la cochera. Estaba claro que allí había habido un taller de reparación en tiempos mejores. «La serpiente ha resultado herida, pero aún vive», dijo Woody. «Tenemos que decapitarla antes de que renueve su veneno. Y tú debes guiarnos, Charlie». Se sacó un bloc y una elegante pluma del bolsillo del abrigo y mientras hablaba escribió con la misma rapidez y seguridad que cualquier vidente. Luego sostuvo el bloc ante Claudia. Ella leyó y movió la cabeza en un vigoroso gesto de asentimiento. «Debe guiarnos, Charlie. Eres el príncipe que se nos prometió, el heredero de Adrián, llegado del mundo mágico». Lía dirigió una breve mirada a Claudia. Después volvió a bajar la vista y su cara quedó oculta tras una cortina de cabello. Recorría con los dedos el puño estriado de su espada. Desde luego yo no había prometido nada a nadie. Estaba cansado y asustado, pero había algo más importante que eso. «Digamos que estás en lo cierto, Woody. Digamos que permitir al asesino del vuelo que renueve su veneno es peligroso para nosotros y para todo Empis». «Lo sería», dijo él con voz queda. «Lo es». «Aún así, no guiaré a una multitud de personas prácticamente desarmadas al interior de la ciudad, si es lo que estás pensando. Puede que hayan muerto la mitad de los soldados de la noche, aunque ya de entrada no eran muchos». «No», coincidió Woody. «La mayoría prefirieron la muerte verdadera a seguir medio vivos al servicio de un monstruo». Yo miraba a Lía. De hecho, apenas podía apartar los ojos de ella. Y la vi dar un respingo, como si Woody la hubiera bofeteado. «Nosotros hemos matado a 7 y las monarcas han matado a una más, pero todavía quedan». «No más de una docena», aseguró Ojo con un gruñido desde el rincón. «Quizá ni siquiera tantos. Las monarcas han matado a 10 que yo haya podido contar, y ya de buen comienzo la cuadrilla de Kellyn no pasaba de 30. «¿Estás seguro?». Se encogió de hombros. «Metido en aquel sitio durante lo que se me antojó una eternidad, no había mucho que hacer aparte de contar. Cuando no contaba soldados de la noche, contaba las gotas que caían del techo o los bloques de piedra del suelo de la celda. En el suelo de la mía había 43 bloques. E incluso una docena son demasiados cuando pueden dejarte inconsciente mediante una descarga con solo tocarte o matarte si te abrazan», dije.
y al frente de los que quedan está Kellyn. Woody garabateó Kellyn en su blog y lo sostuvo en alto para Claudia. Como era ciego, lo sostuvo en el sitio equivocado. Lo desplacé para que ella lo viera. ¡Kellyn, sí!, vociferó Claudia. ¡Y no os olvidéis de Hannah! No convenía olvidarse de Hannah, que iría en busca de sangre. Woody dejó escapar un suspiro y se frotó la cara. Kellyn era el comandante de la Guardia Real cuando reinaba mi hermano, un hombre listo y valiente. Por entonces habría añadido leal. Nunca habría creído que pudiera volverse contra Jan, pero claro, nunca habría creído que Elden pudiera hacer lo que hizo. Woody no vio a Leah apartar la mirada de él como la había apartado de mí cuando yo alcé la vista hacia ella para saludarla. Pero yo sí lo vi. Os diré cómo veo yo las cosas, dije. Debemos detener al asesino del vuelo antes de que haga algo más, algo peor. O sea, fijaos en lo que ya ha hecho. Ha vuelto gris todo el condenado reino. Ha vuelto gris a la gente, excepto a unos cuantos que son, estuve a punto de decir, hijos naturales, término que había oído utilizar a mi padre para referirse a Scooter McLean, un compañero mío de colegio con unas desafortunadas orejas de soplillo, que son enteros, concluí con tono vacilante, y a esos los ha estado erradicando. El problema es que no sé qué hacer con él, ni cuándo. Cuando sea fácil, dijo J. Había acabado de dar de comer a Falada y estaba guardando el saco vacío en una de las alforjas sujetas a los flancos. A la luz de día. Entonces los muchachos azules son más débiles y ni siquiera pueden salir a la luz del sol. ¡Oh, puf! Nada más que huesos. Miró a Woody. Al menos eso es lo que he oído decir. Yo también lo he oído, dijo Woody, pero no lo daría por sentado. Garabateó en su blog y lo sostuvo en alto ante Claudia. Esa vez no vi qué escribió, pero ella negó con la cabeza y sonrió. Kia, no puede hacer nada más de lo que ya ha hecho sin acudir a eso, cosa que no es posible hasta que las lunas se besen. Así lo dice la leyenda y creo que es verdad. Leah alzó la mirada y por primera vez pareció interesada. Se volvió hacia Falada. Cuando la yegua empezó a hablar, la reacción de Ojota fue graciosa, por decir poco. Mi ama las ha visto esta noche cuando las nubes se han separado un momento. Y Bella casi ha alcanzado a Arabella. Woody tendió la mano hacia Claudia y le tocó el brazo para captar su atención. Señaló en dirección a Leah, luego hacia el cielo y movió 2 dedos frente al rostro de Claudia, uno justo por detrás del otro. Claudia abrió mucho los ojos y su sonrisa desapareció. Miró a Leah. ¿Eso has visto? Leah asintió. Claudia se volvió hacia mí con una expresión en el rostro que yo no había visto antes. Era miedo. Entonces debe ser mañana. Tienes que impedírselo, Charlie. Solo tú puedes hacerlo. Debe morir antes de que Arabella bese a su hermana. No puede permitirse que abra otra vez el pozo oscuro. Leah se puso en pie de un salto. Agarró la brida de Falada y se encaminó con ella hacia la puerta. Radar levantó la cabeza y gimoteó. Frana siguió a Leah y le tocó el hombro. Leah se zafó de ella. Me puse en pie. Déjala. Tiene el corazón roto y necesita tiempo para rehacerse, dijo Claudia. Sin duda sus intenciones eran buenas, pero su voz atronadora despojaba sus palabras de toda compasión. Leah escapó de ellas. Yo la seguí de todos modos. Leah, por favor, vuelve. Me dio tal empujón que estuvo a punto de derribarme. Y se fue, llevándose a la yegua que era su voz. 3. No tuvo necesidad de abrir la puerta, porque sin lobos en las inmediaciones no había ningún motivo para mantenerla cerrada. La muchedumbre de personas grises iba en aumento y cuando Leah salió, tirando de su yegua,
Aquellos que estaban de pie se arrodillaron. Todos se llevaron la palma de la mano a la frente. No me cupo duda de que si Lía o cualquiera de los otros 2 miembros de la realeza supervivientes les ordenaban que tomaran la ciudad, o al menos lo intentaran, obedecerían. Era mi llegada lo que había conducido a esa situación. Todo esfuerzo por negarlo se frustraba al confrontarlo con un hecho elemental. Estaban convencidos de que yo era el príncipe que se les había prometido. No sabía qué pensaba Lee al respecto, pero Woody y Claudia creían lo mismo. Eso convertía a la multitud de aspirantes a rebeldes, entre ellos Dora, en mi responsabilidad. Me dispuse a seguir a Lía, pero Claudia me sujetó por el brazo. «Kia, quédate. Frana velará por ella». «Por ahora relájate, Charlie», dijo Woody. «Descansa si puedes, debes de estar agotado». Expliqué que los fugitivos tal vez sucumbiéramos al sueño cuando saliera el sol, pero de momento estábamos totalmente despiertos. No hacía ningún daño sentir el estímulo de la adrenalina y el júbilo inconcebible de verse fuera de la mazmorra y lejos del campo de la muerte. Woody escuchó, asintió y escribió una nota para Claudia. Me fascinaba lo pulcra y regular que era su caligrafía, pese a la ceguera. La nota rezaba: Charlie y su grupo están habituados a pasar la noche en vela, dormir de día. Claudia movió la cabeza en un gesto de asentimiento para indicar que lo entendía. Ella está colérica porque lo quería. ¿No es así? Cuando la conocí, dijo, a través de Falada, que Elden siempre la había tratado bien. Woody escribió en su blog y lo sostuvo en alto para Claudia. Quiere saberlo de L y E. Debajo de eso trazó un interrogante. «Dile lo que quieras», contestó Claudia con voz estentórea. «Tenemos una larga noche por delante y las noches largas son buenas para contar historias. Mereces saberlo». «De acuerdo», dijo Woody. «Bien, Charlie, debes saber que Lía prefiere creer que Elden ha muerto porque se niega a creer, no puede creer, que se ha convertido en el asesino del vuelo. De niños estaban así de unidos, junto a las manos y entrelazó los dedos. Parte de eso se debió solo a circunstancias de nacimiento. Eran los 2 menores y cuando no los desatendían, los maltrataban. Las hermanas mayores, Drew, Ellie, Joy y Fala, odiaban a Lía porque era la hija menor de su madre y su padre, su ojito derecho, pero también porque ellas eran del montón y Lía era hermosa. «¿Qué te está contando?», bramó Claudia. Llegué a la conclusión de que después de todo sí leía un poco los labios. «¿Está siendo diplomático como era su función en los tiempos en que ella no ocupaba el trono? ¿Qué aquí di la verdad de Stephen Woodley? Lía era preciosa como una mañana de verano y las otras 4 eran tan feas como barcas de piedra. Esas 4 salieron a su padre, pero Lía era la viva imagen de su madre». Una vez más, feas como barcas de piedra. No fue lo que dijo exactamente, sino lo que yo oí. Creo que está de más decir que lo que estaba oyendo era otro cuento de hadas. Solo le faltaba un zapato de cristal. Las chicas afilaron sus lenguas, ya afiladas en Elden, prosiguió Woody. Lo llamaban retaco y pie muerto y don Visco y cara gris. ¿Cara gris? ¿En serio? Woody esbozó una sonrisa con los labios apretados. Empiezas a entender un poco su venganza, ¿no? Desde que Elden, el asesino del vuelo, asumió el poder, Empis está poblado casi exclusivamente por personas con la cara gris. Está erradicando a los pocos que son inmunes a la maldición y mataría a todas las mariposas monarcas si pudiera. No quiere flores en su jardín, solo malas hierbas. Inclinándose hacia adelante, se apoyó en las rodillas con el bloc todavía en una mano. Pero las niñas utilizan solo palabras. Su hermano aterrorizaba a Elden con sus puñetazos y sus patadas cuando no había cerca nadie que lo viera, aparte de su camarilla de lameculos leales. No había necesidad de eso. Robert era tan hermoso de rostro como Elden era feo.
Sus padres lo mimaban y consentían, mientras que por lo general no prestaban la menor atención a Elden, y Robert no tenía ninguna razón para sentir celos en lo referente al trono, ya que era el mayor y estaba destinado a ocuparlo cuando Jean muriera o abdicara. Sencillamente, odiaba y despreciaba a su hermano menor. Creo, se interrumpió y arrugó la frente, creo que siempre hay una razón para el amor, pero el odio a veces surge sin más, una especie de maldad flotante. No contesté, pero me acordé de mis dos Rumpelstiltskins, Christopher Polly y Peter King. ¿Por qué el enano se había tomado tantas molestias para borrar el rastro de iniciales que me habría permitido salir de la ciudad mucho antes de que anocheciera? ¿Por qué había arriesgado su vida y la había perdido para señalarle a Molly la Roja mi posición? ¿Por qué yo lo había contrariado en el asunto del grillo rojo? ¿Porque yo era alto y él era bajo? No lo creí ni un minuto. Lo había hecho porque podía hacerlo y porque quería causar problemas. Frana regresó y susurró a Woody al oído. Él asintió. Dice que cerca hay una iglesia que no ha sido destruida. Lia ha entrado ahí con Dora, la mujer que arregla zapatos, y otros pocos a dormir. Recordaba haber visto esa iglesia. Puede que eso sea bueno, debe de estar cansada. En atención a Claudia, señalé a Frana en la puerta y a continuación junté las manos y apoyé la cabeza en ellas. ¡Cansada! Lia y todos nosotros. Hemos hecho un largo viaje, algunas de esas personas durante muchos días. Continúa, por favor, dije a Woody. Estabas contándome que las niñas odiaban a Lia y que Robert odiaba a Elden. Todos odiaban a Elden, afirmó Woody, todos menos Lia. En la corte tenían la impresión de que no pasaría de los 20 años. Me acordé del ser fofo y babeante del palco de los espectadores VIP, su tez ya no gris, sino de un verde aún menos saludable, y me pregunté qué edad tendría Elden a esas alturas. Me pregunté a sí mismo qué se movería debajo de aquel caftán morado, pero no estaba muy seguro de querer saberlo. Los dos menores se unieron más empujados por el odio y la aversión de los otros, pero también porque se querían sinceramente y, creo, porque eran los más inteligentes. Exploraban casi todos los recovecos del palacio, desde las puntas de los chapiteles a donde se les prohibía ir, pero a donde iban de todos modos, hasta los niveles más bajos. ¿Malín profunda? Probablemente, y aún más abajo. Debajo de la ciudad hay incontables pasadizos antiguos que casi nadie ha pisado desde hace muchos años. No sé si Lia iba con él cuando se tropezó con el pozo profundo. Ella se niega a hablar de los años en que empezaron a dejar atrás la infancia, pero iban a casi todas partes juntos, excepto quizá a la biblioteca del palacio. Lia, pese a lo inteligente que era, nunca se sintió atraída por los libros. De los dos, el lector era Elden. Seguro que su hermano se reía de él. También por eso, intervino Ojo. Woody se volvió hacia él y sonrió. ¿Verdad dices, amigo de Charlie? Robert y también las hermanas. ¿Qué les están contando ahora?, preguntó Claudia. Woody redactó en su blog una breve recapitulación. Tras leerla, ella dijo, «Háblale de Elsa». Me enderecé. ¿La sirena? Sí, asintió Woody, la sirena del palacio. ¿Por casualidad la has visto? Asentí. No iba a decir que había visto lo que quedaba de ella. Elsa vivía en un pequeño hueco oculto, continuó Woody. Una gruta, casi. Me gustaría creer que aún vive allí, pero lo dudo mucho. Es probable que haya muerto de abandono o hambre y posiblemente de tristeza. Había muerto, eso por descontado, pero no de abandono, ni de hambre, ni de tristeza. Elden y Lia le daban de comer y ella les cantaba. Unas canciones extrañas pero hermosas. La propia Lia cantaba algunas. Hizo una pausa, cuando aún tenía boca para cantar. Acaricié la cabeza de Radar. Me miró soñolienta. Nuestro viaje había sido arduo tanto para ella como para mí, pero en el caso de Radar las cosas habían acabado bien. Había recuperado años de vida y estaba con gente que la quería.
Al pensar en la huida de radar, recuerdo cómo recibí la noticia de que había sobrevivido. Háblame del grillo, dije a Claudia. El grillo rojo, así de grande. Separé las manos. No entiendo cómo llegó hasta ti. ¿Fue con radar? ¿Y por qué? Ella me dirigió una mirada de exasperación. ¿Has olvidado que no te oigo, Charlie? En efecto, lo había olvidado. Podría deciros que fue porque esa noche llevaba el cabello suelto y le tapaba los lados de la cabeza, donde antes estaban sus orejas, pero no sería verdad. Lo olvidé sin más. Así que conté a Woody cómo había salvado al grillo rojo de Peterkin y cómo lo había visto salir después de un agujero en la pared de la mazmorra con una nota pegada al abdomen. Una nota con un mechón de pelo de radar dentro. Y cómo había adherido a él mi propia nota y lo había enviado de vuelta, fiel a una de las máximas de mi padre. No des nada por hecho, pero nunca pierdas la esperanza. Buen consejo, dijo Woody, y empezó a rasguear en el blog. Escribió deprisa, cada línea asombrosamente recta. Al otro lado de la puerta las personas grises se acomodaban para pasar la noche y aquellos que habían llevado mantas las compartieron. Más allá, vi pasera falada sujeta a un poste de amarre delante de la iglesia. Woody entregó el bloc a Claudia y ella, mientras leía lo que había escrito, empezó a sonreír. Risueña, se la veía hermosa. Cuando habló, no fue con su habitual voz atronadora, sino en un tono mucho más bajo, como si hablara para sí. A pesar de los esfuerzos de Elden, en nombre del ente al que sirve, él quizá no crea que es un instrumento de ese ser, pero sin duda lo es. La magia sobrevive, porque es difícil destruir la magia. Lo has visto con tus propios ojos, ¿no? Asentí y acaricié a Radar, que antes estaba moribunda y en ese momento, después de 6 vueltas en el reloj de sol, era joven y fuerte otra vez. Sí, la magia sobrevive. Ahora se hace llamar asesino del vuelo. Pero tú mismo has visto miles, no millones de monarcas todavía vivas. Y aunque puede que Elsa esté muerta, el Snap también vive aún. Gracias a ti, Charlie. ¿El Snap?, preguntó J sentado con la espalda muy erguida. Se dio una palmada en la frente con su enorme mano. Dioses supremos, ¿cómo no me di cuenta al verlo? Cuando acudió a mí. Ay, Charlie, cuando acudió para mi alarma, empezó a llorar. Volver a oír, Charlie. Ay, volver a oír, aunque no fuera una voz humana, fue tan maravilloso. Radar se levantó y se aproximó a ella. Claudia acercó su cabeza a la de Radar un momento al tiempo que le acariciaba los costados, desde el cuello hasta la cola. Reconfortándose, Woody la rodeó con el brazo. Me planteé hacer lo mismo, pero me reprimí. Príncipe o no, era demasiado tímido para eso. Claudia levantó la cabeza y se enjugó las lágrimas de las mejillas con el pulpejo de las manos. Al reanudar el relato, recuperó su volumen de costumbre. Elsa, la sirena, cantaba a los niños. ¿Te ha contado eso, Stephen? Sí, dije, y de pronto recordé que era sorda y asentí con la cabeza. Cantaba a todo aquel que se parara a escuchar, pero solo si las personas eran capaces de apartar de su cabeza otros pensamientos para oírla. Robert y las hermanas de Lía no tenían tiempo para esas tonterías, pero Elden y Lía eran distintos. Eran canciones preciosas, ¿no, Woody? Lo eran, confirmó él, aunque por la expresión de su rostro dudé que él mismo hubiera tenido mucho tiempo para las canciones de Elsa. Me toqué la frente, luego me incliné hacia adelante y se la toqué a ella. Levanté las manos en un gesto interrogativo. Así es, Charlie, no eran canciones que pudieran oírse con los oídos, porque las sirenas no hablan. Pero, ¿el grillo? Con mímica representé unos saltos. ¿Cómo lo llamáis? ¿Snap? Os ahorraré la voz atronadora de Claudia durante un rato. ¿Os parece? El grillo rojo no era un Snap, sino el Snap.
Claudia lo describió como el rey del mundo pequeño. Supuse que se refería a los insectos. Es solo un puñetero insecto, había dicho Peterkin. Pero más tarde llegué a creer que el Snab podía ser el soberano de muchas de las criaturas que yo había visto. Y al igual que Elsa la sirena, el Snab podía hablar con los humanos. Y había hablado a Claudia después de acompañar a Radar a su casa. Eso me costó imaginármelo, pero entendí por qué. El grillo, al fin y al cabo, se recuperaba aún de una herida en la pata de atrás. El Snab le contó que el amo de la perra había sido asesinado o hecho prisionero en Lilimar. Preguntó a Claudia si había algo que él pudiera hacer, aparte de guiar a la perra sana y salva de regreso a ella. Porque dijo, el joven le había salvado la vida y esa clase de deuda debía saldarse. Le dijo que si el joven seguía con vida, estaría encarcelado en Malín Profunda y que él conocía una manera de entrar. El Snab, dijo J con asombro. Vi al Snab y ni siquiera me di cuenta que me Aspen. A mí no me habló, dije. Woody sonrió. ¿Estabas escuchando? Yo no escuchaba, claro. Poblaban mi cabeza otros pensamientos, del mismo modo que las cabezas de muchos de los que pasaban junto a Elsa no oían sus canciones porque estaban demasiado ocupados para escuchar. Eso puede afirmarse con respecto a las canciones y muchos relatos, incluso en mi propio mundo. Se transmiten de mente a mente, pero solo si uno escucha. Se me ocurrió pensar que no solo me había salvado gracias a un sueño en el que aparecía el secador de mi madre, sino también gracias a un rey grillo por quien había hecho una buena obra. ¿Recordáis cuando dije al principio que nadie creería mi historia? 4. Woody y Claudia estaban cansados, lo noté. Incluso Radar dormitaba ya, pero necesitaba más información. ¿A qué se refería Lía con eso de que las lunas van a besarse? Quizá tu amigo pueda aclarártelo, dijo Woody. OJ se moría de ganas de explicarlo. Le habían contado la historia de las hermanas del cielo en su infancia y como probablemente vosotros mismos sabréis, queridos lectores, son las historias de nuestra niñez las que nos dejan una huella más profunda y duradera. Se persiguen una a la otra, como todo el mundo ve, o como veía antes de que las nubes fueran tan espesas y constantes. Miró de soslayo las cicatrices de Woody, al menos aquellos con ojos. A veces es Bella la que va adelante, a veces es Arabella. La mayor parte del tiempo una lleva mucha ventaja a la otra, pero un día la distancia empieza a reducirse. Eso yo lo había visto con mis propios ojos cuando se separaron las nubes. Al final, una adelanta a la otra y esa noche se funden y parecen besarse. Antiguamente, los hombres sabios sostenían que algún día chocarían, dijo Woody, y las dos se harían añicos. Puede que ni siquiera necesiten chocar para acabar destruidas. Su atracción mutua podría hacerlas pedazos, como a veces ocurre en las vidas humanas. OJ no tenía interés en tales postulados filosóficos. Prosiguió. También se cuenta que la noche en que las hermanas del cielo se besan, todos los seres malvados quedan en libertad para dar rienda suelta a su maldad en el mundo. Hizo una pausa. Cuando yo era niño, nos prohibían salir las noches en que las hermanas se besaban. Los lobos aullaban, el viento aullaba, pero no solo los lobos y el viento. Me miró con expresión sombría. Charlie, el mundo entero aullaba, como de dolor. ¿Y Elden puede abrir ese pozo profundo cuando eso ocurre? ¿Esa es la leyenda? No contestaron, ni Woody ni Ojo, pero me bastó la expresión de sus rostros para saber que, en lo que a ellos se refería, no se trataba de una leyenda. ¿Y en ese pozo profundo vive una criatura? ¿El ser que convirtió a Elden en el asesino del vuelo? Sí, respondió Woody. Ya conoces su nombre. Y si es así, sabes que incluso pronunciarlo es peligroso. En efecto, lo sabía. ¡Escúchame, Charlie! Al oír los bramidos monótonos de Claudia. Radar abrió los ojos y levantó la cabeza. Después volvió a bajarla. Mañana entraremos en la ciudad y volveremos a tomarla cuando los soldados de la noche estén en su punto más débil.
Lía nos guiará como es su derecho, pero tú debes encontrar a Elden y eliminarlo antes de que abra el pozo. Debería ser Lía. Ella es la legítima heredera al trono y como tal, ese debería ser su cometido, su carga. Pero prefería no completar la frase, en igual medida que no quería pronunciar el nombre de Gog Magog, el que acechaba en el pozo profundo, y no era necesario. Lía se mantenía firme en su convicción de que su querido hermano, con quien había escuchado las canciones de la sirena, no podía ser el asesino del vuelo. A pesar de todo lo que debía de haber oído y todo lo que ella misma padecía, le resultaba más fácil creer que Elden había muerto, que el monstruo que reinaba sobre las ruinas de Lilimar y los pocos habitantes que quedaban era un impostor que había adoptado su nombre. Si descubría que en efecto era Elden y lo encontraba en algún lugar en las profundidades del laberinto de túneles y catacumbas, podía vacilar y ser asesinada, como tantos de sus parientes. «Tú eres el príncipe que se nos prometió», dijo Claudia. «Tú posees todos los sentidos de los que a nosotros se nos ha despojado. Tú eres el heredero de Aedrian, aquel que vino del mundo mágico. Tú eres el que debe matar a Elden antes de que él abra ese infierno». Ojota escuchaba con los ojos como platos y la boca desencajada. Fue Woody quien rompió el silencio. Habló en voz baja, pero cada palabra me impactó como un golpe. He aquí lo peor, la peor posibilidad. Lo que una vez volvió a entrar en el pozo profundo, quizá no regresé. Al abrirlo, Elden no solo se arriesga a sumir nuestro mundo en el gris, sino a su destrucción total. ¿Y qué pasará? ¿Quién sabe a dónde puede ir ese ser? Se inclinó hacia adelante, hasta acercar su rostro sin ojos a unos centímetros del mío. Empis, Vela, Arabella, hay otros mundos aparte de estos, Charlie. Y vaya que lo sabía. ¿Acaso no procedía yo de uno de ellos? Creo que fue entonces cuando empezó a sobrevenirme la frialdad, la sensación que recordaba de mis peores correrías con Bertie Bird y del encuentro con Polly cuando le rompí primero una mano, después la otra, y del enfrentamiento con Cla. Le había lanzado el muslo de pollo y había dicho: «Voy a joderte, Encanto», como hice y sin arrepentirme. Yo no era un príncipe de Disney y quizá mejor así. Un príncipe de Disney no era lo que la población de Empis necesitaba. 5. Claudia y Woody dormían, como también las personas grises que los habían acompañado. Estos habían realizado un arduo viaje y el día siguiente o días siguientes les depararían nuevos esfuerzos. Yo, por el contrario, nunca me había sentido más despierto, y no solo porque me hubiesen vuelto del revés los ritmos de vigilia y sueño. Tenía 1000 preguntas sin respuesta. La más inquietante era qué podía hacer Gog Magog si salía de su pozo. Me obsesionaba la idea de que pudiera venir a nuestro mundo como aquella cucaracha enorme. La cucaracha con la que empezó todo esto, pensé, y estuve a punto de echarme a reír. Salí. Los sonidos procedentes de los que dormían, gruñidos, gemidos y algún que otro pedo, me recordaron las noches en Malín Profunda. Me senté y recostado en la pared de la cochera contemplé el cielo con la esperanza de que se abriera un resquicio entre las nubes, lo justo para ver 1 o 2 estrellas. Tal vez incluso a Vela y a Arabella, pero la negrura era absoluta. Lo que durante el día sería de nuevo gris. Al otro lado de la carretera del reino, Falada seguía paseando delante de la iglesia. Allí, unas cuantas fogatas mortecinas iluminaban a más gente dormida. Debía de haber ya un centenar de personas, como mínimo. Todavía no era un ejército, pero iba camino de serlo. Unas sombras se movieron junto a mí. Al volverme vi a Ojo y a Radar. Ojo se acuclilló. Radar se sentó a su lado, olfateando el aire con delicadeza para captar los aromas de la noche. «¿No puedes dormir?», pregunté. Aquí, ya tengo el reloj de la cabeza del revés». «Ya somos 2», pensé. «¿Cada cuánto pasan las lunas?», se quedó pensando. 3 veces cada noche, por lo menos, y a veces 10. Para mí no tenía sentido, porque vivía en un mundo donde el reloj del universo funcionaba siempre con total precisión. La salida y la puesta de la luna se podía pronosticar con toda exactitud a 10,
50 o 100 años vista. Ese no era aquel mundo. Ese era un mundo donde las sirenas y un grillo rojo, el snab, podían proyectar canciones y pensamientos en las mentes de aquellos que los escuchaban. Ojalá pudiera verlas para saber si de verdad están tan cerca. En fin, eso no es posible, pero sí puedes ver su resplandor a través de las nubes cuando pasen. Cuanto más intenso sea el resplandor, más cerca estarán. Pero ¿qué más da? A no ser que pienses que la princesa mentía sobre lo que vio. Negué con la cabeza. La expresión de alarma en el rostro de Lía era inequívoca. ¿Es verdad que vienes de otro mundo?, preguntó Ojota de buenas a primeras. ¿Un mundo mágico? Seguramente creo, porque nunca había visto un arma como la que llevas al cinto, se interrumpió. Tampoco había conocido a nadie como tú. Doy gracias a los dioses supremos por no haber tenido que enfrentarme a ti en la primera eliminatoria de la justa. Ahora no estaría aquí. Me habrías tumbado, ojo. Aquí, tú eres el príncipe, vaya que sí lo eres. Al principio no me lo habría creído, ni por asomo, pero lo eres. Hay en ti algo tan duro como la pintura antigua. Y oscuro, pensé, mi propio pozo oscuro del que me conviene cuidarme. ¿Podrías encontrar a Elden?, preguntó al tiempo que acariciaba la cabeza de Radar con una mano grande surcada de cicatrices. Nosotros podemos ocuparnos del resto, eso sin duda, con los soldados de la noche debilitados durante el día e incapaces de protegerlos. Esos 4 lameculos de Elden correrán como los conejos que son y los liquidaremos como a conejos. ¿Pero el asesino del vuelo? ¿Puedes encontrarlo si baja las profundidades? Tiene, no sé, un sexto sentido. Fue lo que me vino a la mente, pero no lo que salió de mis labios. ¿Un sentido principesco? Se rió al oírlo, pero admitió que sí, que se refería a algo así. No. ¿Y qué me dices de Pursey? El que nos ayudó. ¿Encontraría él el camino al pozo oscuro? Contemplé la posibilidad y finalmente negué con la cabeza. Esperaba con toda mi alma que Pursey siguiera con vida, pero sabía que las probabilidades eran escasas. Kellyn sabría que no nos habíamos fugado por nuestros propios medios. Tal vez me atribuyera a mí el mérito del truco letal de los cubos de agua, pero ¿conocer la existencia de aquella puerta detrás de un armario? Esa información solo podía haber salido de alguien de dentro. E incluso si Pursey había escapado por el momento a la muerte y los incentivos para hablar de la cámara de tortura, era poco probable que conociera el camino al pozo oscuro. Nos hallábamos en un sitio sumido en densas sombras, donde no llegaba ni la luz vacilante de las últimas fogatas mortecinas, así que me saqué otra cerilla de azufre del calcetín y la froté contra la pared del edificio. Me eché atrás el cabello y la sostuve ante mis ojos. ¿Qué ves? ¿Todavía avellanados? Ojota se inclinó hacia mí. ¡Quía! Azules, azul claro, mi príncipe. No me sorprendió. Llámame Charlie, dije, y sacudí la cerilla para apagarla. En cuanto al mundo del que vengo, creo que todos los mundos son mágicos. Simplemente nos acostumbramos a ellos. ¿Y ahora qué? Por mi parte voy a esperar. Tú puedes esperar conmigo o volver adentro e intentar dormir. Me quedo. Nosotras también, dijo alguien. Al volverme vi a las 2 mujeres, Eris y Jaya. Era Eris quien había hablado. ¿Qué estamos esperando, mi príncipe? Llámalo Charlie, dijo Ojo. Le gusta más. Es modesto, ¿sabes? Como los príncipes de los cuentos. Ya veremos qué estoy esperando, o quizá no lo veamos. Ahora callad. Permanecimos en silencio. Los grillos, cabe suponer que no rojos, cantaban entre los hierbajos y los escombros de aquel barrio ruinoso que se extendía a las afueras de la ciudad. Respiramos el aire libre, era un placer. Pasó el tiempo, Falada pasía. Poco después se quedó inmóvil con la cabeza baja, posiblemente dormitaba. Radar dormía como un tronco. Al cabo de un rato Jaya señaló el cielo. Detrás de la masa de nubes se deslizaban 2 luces intensas a gran velocidad. Las luces no se tocaban, no se besaban, pero a pesar de la capa de nubes, vimos que estaban muy, muy cerca. Pasaron por detrás del trío de chapiteles del palacio y desaparecieron. El círculo de quemadores de gas que delimitaba el estadio se había apagado. La ciudad
Estaba a oscuras, pero los soldados de la noche que quedaban patrullarían tras la muralla. Transcurrió 1 hora, luego 2. Yo tenía el reloj interno tan trastocado como J, pero debía de acercarse la primera luz del alba, cuando lo que preveía, la esperanza que abrigaba la parte oscura de mi naturaleza, ocurrió. La princesa Lía salió de la iglesia, con el pantalón y las botas y la espada corta, no podía ser otra. Ojo, irguió el tronco y abrió la boca. Apoyé una mano en su pecho y me llevé un dedo a los labios. Observamos mientras desataba Falada y tiraba de ella hacia la puerta de la ciudad, manteniéndola apartada de la superficie adoquinada de la carretera, donde el chacoloteo de los cascos podía alertar a alguien con el sueño ligero. La princesa, cuando montó, era apenas una forma más oscura en la oscuridad. Me puse en pie. No hace falta que me acompañe nadie, dije, pero después de todo lo que hemos pasado juntos, no me opondré si decidís venir. Me quedo a tu lado, dijo Ojo. Yo voy, dijo Eris. Jaya se limitó a asentir. Tú no, Radar, dije, quédate con Claudia. Agachó las orejas, dejó de menear la cola. Lo que expresaban aquellos ojos era sin duda esperanza y súplica. No, dije, con una visita a Lily tienes más que suficiente. La mujer se nos adelanta, Charlie, dijo J, y la puerta principal está cerca. Si queremos alcanzarla, vayamos, pero despacio. Tenemos tiempo de sobra. No intentará entrar antes de que amanezca. Quiere ver con sus propios ojos que el asesino del vuelo no es su hermano, e imagino que deseará salvar a Elden si aún vive, pero no es tonta. La alcanzaremos antes de que entre y la convenceré de que nos acompañe. ¿Y eso? ¿Cómo lo conseguirás?, preguntó Eris. Por cualquier medio necesario. Nadie hizo comentario alguno. Puede que Elden ya esté en el pozo oscuro, esperando a que las lunas se besen, proseguí. Tenemos que llegar allí y detenerlo antes de que ocurra. Por cualquier medio necesario, dijo Eris en voz baja. ¿Y si Lía no conoce el camino?, preguntó J. Entonces lo tenemos mal, dije. Mi príncipe, dijo Jaya. Charlie, quiero decir. Se volvió y señaló. Radar venía en silencio detrás de nosotros. Me vio mirarla y corrió para alcanzarnos. Me arrodillé y le tomé la cabeza entre las manos. Perra desobediente, ¿volverás? Se quedó mirándome. Suspiré y me puse en pie. De acuerdo, ven. Caminó pegada a mí y fue así como los 4, 5, contando a Radar, nos encaminamos hacia la ciudad encantada. 6. La puerta ya estaba cerca, imponente, cuando algo saltó hacia nosotros desde un edificio en ruinas al lado izquierdo de la carretera. Desenfundé el 45 del señor Bowditch, pero antes de que pudiera alzarlo y menos aún apuntar, aquella silueta dio un gran salto, aunque todavía un poco ladeado, y aterrizó en el lomo de Radar. Era el Snab. Nos quedamos atónitos. Radar no. Había acarreado antes a ese pasajero y parecía más que dispuesta a volver a hacerlo. El Snab se acomodó en su cuello como un vigía. No vi ni rastro de Lía y Falada frente a la puerta. Eso no me gustó. Me detuve para decidir qué hacer a continuación. El Snab saltó de su montura, fue casi hasta la puerta y dobló a la derecha. Radar lo siguió. Lo empujó con el hocico, cosa que al grillo no pareció importarle, y nos miró para ver si los acompañábamos. Un camino pavimentado, concebido tal vez para tareas de mantenimiento en otros tiempos, atravesaba los escombros cerca de la muralla, cubierta de hiedra enmarañada en aquel tramo. El Snab nos guió, saltando entre los hierbajos y superando ágilmente los ladrillos desparramados. Cuando habíamos recorrido no más de 100 pasos, vi más adelante una silueta blanca en la oscuridad. Resopló. Sentada junto a Falada, esperando el amanecer con las piernas cruzadas, estaba la princesa Lía. Vio primero al grillo y luego a los demás. Se levantó y se plantó ante nosotros con la mano en el puño de la espada y los pies separados, como preparada para el combate. Falada habló, pero prescindió de la tercera persona.
Bien, Sir Snap os ha traído hasta mí, y ahora que me habéis encontrado debéis volver. ¿Quién cuidará de las ocas en tu ausencia, mi señora? No era lo que yo pensaba decir, ni era así como habría hablado jamás Charlie Reed de Century, Illinois. Abrió mucho los ojos y al instante se le dibujaron unas arrugas en las comisuras. Como no tenía boca era difícil saberlo con seguridad, pero creo que mi respuesta, además de sorprenderla, le hizo gracia. Falada dijo, los hombres de mi ama, Whit y Dixon, cuidan muy bien de ellas. Como en el cuento de Dick Whittington, pensé. Ese caballo dijo Jaya. Lía la mandó callar con un gesto. Jaya retrocedió y bajó la mirada. Ahora que tu absurda pregunta ha sido contestada, dejadnos. Tengo que ocuparme de un asunto serio. Miré su rostro, vuelto hacia arriba, hermoso salvo por la cicatriz que tenía allí, donde debería haber estado su boca y la fea llaga a un lado. ¿Has comido?, pregunté, porque debes estar fuerte para lo que te espera, mi señora. He tomado lo que necesito, dijo Falada. Vi que la garganta de Lía se tensaba con el esfuerzo de proyectar la voz. Ahora marchaos, os lo ordeno. Le tomé las manos. Las encontré pequeñas dentro de las mías y frías. Intentaba aparentar naturalidad de la princesa altiva con pleno control de la situación, pero tuve la impresión de que estaba muerta de miedo. Trató de retirar las manos, se las retuve. No, Lía, soy yo quien da las órdenes. Soy el príncipe prometido. Creo que eso ya lo sabes. No el príncipe de este mundo, repuso Falada, y oí los chasquidos y balbuceos procedentes de la garganta de Lía. Su educada forma de hablar era fruto más de la necesidad que del deseo. Si no se hubiese visto obligada y con gran esfuerzo a comunicarse a través de la yegua, me habría puesto de vuelta y media. En ese momento no asomaba a sus ojos la menor sonrisa, solo furia. Esa mujer que daba de comer a las ocas echando el grano de su delantal estaba acostumbrada a una obediencia incondicional. No, admití. No el príncipe de este mundo y no un príncipe en el mío, pero he pasado largos días en una mazmorra, he tenido que matar y he visto morir a mis compañeros. ¿Entiendes, princesa? ¿Entiendes mi derecho a darte órdenes? Falada calló. Una lágrima brotó del ojo izquierdo de Lía y descendió lentamente por su tersa mejilla. Ven a dar un pequeño paseo conmigo, por favor. Movió la cabeza en un gesto de negación tan vehemente que el cabello se le agitó en torno a la cara. De nuevo intentó apartar las manos y de nuevo se las retuve. Hay tiempo, al menos una hora hasta que amanezca y quizá todo tu mundo dependa de lo que nos digamos el uno al otro. Puede que incluso el mío esté en peligro, así que, por favor. Le solté las manos. Extraje del calcetín la última cerilla de azufre que me quedaba, aparté algo de hiedra, froté la cerilla en la piedra áspera y la sostuve ante mi rostro como había hecho con Ojota. Se puso de puntillas para mirarme, acercándose tanto que podría haberla besado en la frente. «Azules», dijo Falada. «Sí, habla», musitó Eris. «Kia, es ella», dijo Ojota también con voz queda. Estaban pasmados, igual que yo. Y cómo no, allí había magia y yo había pasado a formar parte de ella. Eso me aterrorizaba porque ya no era totalmente yo, pero a la vez me llenaba de júbilo. «Vamos, mi señora, tenemos que hablar. Acompáñame, por favor». Accedió. 7. Nos alejamos un poco de los demás por el camino, con la muralla cubierta de hiedra de la ciudad a nuestra izquierda, los escombros de las afueras destruidas a nuestra derecha, el cielo oscuro por encima de nosotros. Tenemos que detenerlo, dije, antes de que provoque algún cataclismo espantoso. Radar caminaba entre nosotros con el Snap sentado en el cuello y fue el Snap quien contestó. Esa voz era mucho más nítida que la que Lía usaba cuando hablaba a través de Falada. No es mi hermano. El asesino del vuelo no es Elden. Él nunca cometería tales atrocidades. Era una persona tierna y afectuosa. La gente cambia, pensé.
Mi padre cambió y yo también cuando estaba con Bertie. Recuerdo que me preguntaba por qué una buena persona como yo hacía semejantes gamberradas. Sí vive, dijo el Snap. Es un prisionero, pero no lo creo. Creo que ha muerto, como otros muchos miembros de mi familia. Yo también lo creo, dije. No era falso porque, sin duda, el Elden que ella había conocido, el que la tomaba de la mano mientras exploraban los recovecos secretos del palacio, el que escuchaba las canciones de la sirena, ese Elden sí había muerto. Lo único que quedaba era un títere de Gogmagog. Paramos. Su garganta se movió y el Snap habló. Tanta ventriloquía debía de dolerle, pese a que el Snap era su canal más idóneo, pero tenía que decir lo que venía guardándose en el corazón desde hacía mucho tiempo. Si es un prisionero, lo liberaré. Si está muerto, lo vengaré para conjurar así la maldición que pesa sobre este país triste. Ese es mi cometido y no el tuyo, hijo de Adrian Bowditch. Yo no era su hijo, solo su heredero, pero no me pareció el momento adecuado para aclararlo. Casi, con toda seguridad, el asesino del vuelo ha ido al pozo oscuro, princesa. Allí esperará hasta que las lunas se besen y tenga vía libre. ¿Puedes encontrar ese pozo? Asintió con la cabeza, pero pareció vacilar. Nos llevarás hasta allí porque es imposible que lo encontremos nosotros solos. Lo haría si te prometo que dejaré en tus manos el destino del asesino del vuelo cuando nos enfrentemos a él. Tardó largo rato en contestar. No confiaba en que fuera a cumplir mi promesa y su desconfianza era fundada. Si ella reconocía a Elden y no reunía valor para matarlo, ni siquiera tal como era en ese momento, ¿respetaría yo su deseo y lo dejaría vivir? Pensé en el rostro deteriorado de Dora y en su corazón honesto. Pensé en la valentía de Pursey, por la que muy probablemente habría pagado ya un alto precio. Pensé en los refugiados grises que había visto huir del litoral en busca de algún lugar donde guarecerse que seguramente no existía. Si se ponía esa gente perjudicada y maldecida en un platillo de la balanza y el corazón afligido de una princesa en el otro, de ningún modo tendrían el mismo peso. ¿De verdad concederías esa promesa a Lía de los Galien? No creía que estuviera recurriendo de nuevo a la tercera persona. Es posible que en esa ocasión el Snap hablara por iniciativa propia, pero no me cupo duda de que Lía quería saber lo mismo. Sí. ¿Lo prometerías por el alma de tu madre? Dijo, ¿y que arda en el fuego del infierno si faltas a tu palabra? Sí, respondí sin vacilar, y una promesa que me proponía cumplir. Cuando Lía viese en qué se había convertido su hermano, tal vez lo matara ella misma. Yo podía abrigar esa esperanza. Si no, entregaría el arma del señor Bowditch a OJ. Él nunca había disparado antes un revólver, pero no prevía el menor problema a ese respecto. Las armas son como las cámaras baratas. Lo único que hay que hacer es apuntar y disparar. ¿Tú y tus amigos seguiréis a Lía y la obedeceréis? Sí. Posiblemente ella sabía que no podía impedirme seguirla. Los otros tal vez obedecieran una orden de la heredera al trono, pero yo no. Como ella ya había dicho a través de Falada, yo no era un príncipe de ese mundo y no tenía por qué someterme a sus órdenes. El cielo se iluminó. Los humanos miramos hacia arriba, también Radar, incluso el Snap miró. Unas brillantes esferas alumbraron las nubes. Las lunas estaban ya tan cerca una de la otra que parecían un 8 en horizontal, o el símbolo del infinito. En cuestión de segundos dejaron atrás los chapiteles del palacio y el cielo volvió a oscurecerse. De acuerdo, dijo el Snap, acepto tus condiciones, no hablemos más, por favor. Duele. Lo sé, dije, y lo siento. Radar gimió y lamió la mano a Lía. Lía se inclinó y la acarició. El pacto estaba cerrado. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.